promoviendo el discipulado de Jesús. Lección Divina. Lectura orante del Evangelio Dominical para mí, con mi familia y desde la realidad de las comunidades eclesiales. Por una iglesia en salida samaritana. Casi al final de la Cuaresma, nos sentimos conmovidos por el plan salvador del Señor. No descarta a nadie, se muestra misericordioso, perdona e invita a la conversión. Envía tu Espíritu, Señor, que renueve la faz de la tierra, se consuele en los afligidos y mueva siempre a la transformación de la sociedad. La lección divina de hoy es del quinto y último domingo de Cuaresma. Es según San Juan. El modo de actuar del padre de la parábola del domingo pasado, Jesús lo replica en el trato que da a la mujer sorprendida en flagrante adulterio. Aquella mujer excluida y maltratada por la sociedad, usada y abusada por los hombres, no necesitaba mano dura siendo lapidada, sino una mano amiga que la levantara, dignificara y mostrara la belleza y valores que poseía. Jesús la entendió y la amó como nunca nadie lo había hecho. De ser la mujer adúltera y abusada, pasó a ser la mujer amada, liberada y dignificada. Escuchemos esta hermosa historia en la voz del joven Brandon Alejandro, que luego nos comentará el padre Miguel Ángel Martínez desde la parroquia San Cristóbal, Jutiapa. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Y ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. El texto evangélico que se ha anunciado nos ofrece el encuentro reedificante entre Jesús y una mujer condenada a muerte por el pecado en que ha sido sorprendida. La ley se humaniza, mata y pierde su razón de ser. Mientras que Jesús ha regresado del monte al templo y ofrece su enseñanza a la multitud que se acerca para escucharle en su nueva propuesta, los escribas y fariseos fanáticos de la ley le llevan a una mujer sorprendida en adulterio. Siempre los más débiles son golpeados por el látigo de la ley. Por algo uno de nuestros gloriosos mártires de la iglesia latinoamericana recordaba que la ley muerde siempre a los de pie descalzo. Y para humillarla aún más, la ponen frente a él y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Y fundamentándose en la ley de Moisés, recuerdan que ésta debe de morir apedreada. Ahora quieren saber el parecer de Jesús. ¿Tú qué dices? No lo hacen porque estén interesados en conocer la nueva propuesta del Señor, sino para tenderle una trampa y así poder acusarlo, dice con claridad el evangelista. Si Jesús dice que sí, entonces queda de lado todo su mensaje de misericordia. Si Él dice que no, entonces está desconociendo la ley de Moisés. Pero Jesús tiene muy clara su misión, pues ha venido para levantar la dignidad de la persona humana y ni siquiera la mira para no hacerla sentir mal.
sino que se agacha y se pone a escribir en el suelo. Él se agacha para que nosotros nos levantemos. Esta es la lógica de Dios. Esta lógica no se entiende con facilidad y por eso insistían en la pregunta, y de allí la respuesta tan clara de Jesús: aquel que de ustedes no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Todavía no ha llegado la hora, sino hasta que los que condenan se retiren y se queda frente a frente la miseria y la misericordia para ofrecerle la oportunidad que necesitaba aquella mujer. Nadie te ha condenado. Ella contesta: nadie, Señor. Y Jesús le dice: tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. El camino de la vida se abre de nuevo para aquella mujer. La compasión de Jesucristo es envidiable. Meditemos el texto evangélico con una canción y finalicemos con la reflexión actualizada que hace el Padre Víctor Ruano desde Santa Catarina, Milán. Dios es como una mujer que busca por todas partes hasta encontrar el tesoro que un día se le perdió. Dios es como una mujer que convoca a sus vecinas y celebra una gran fiesta por el hijo que volvió. Dios es como una mujer. Dios es como una mujer que llora por Babilonia, por todas sus criaturas que mueren por desamor. Dios es como una mujer que nunca olvida a su pueblo, y aunque una madre olvidara, jamás lo abandonará. Dios es como una mujer. Dios es como una mujer que en plena sabiduría antes del mundo existía, engendrando la creación. Dios es como una mujer, Dios es como una mujer que oye el clamor del pueblo y compartiendo el camino promueve su libertad. Dios es como una mujer. Dios es como una mujer en cuyo seno vivimos, nos movemos y existimos, inmersos en su amor. Dios es como una mujer que sabe lo que es ternura, tiene un corazón que ama y sufre con mi dolor. Dios es como una mujer. Dios es Como una mujer. Dios es Como una mujer. Dios es Dios es Dios es como una Dios es como Muy interesante el camino cuaresmal que hemos venido recorriendo desde las páginas del Evangelio que nuestra Iglesia nos propone y que aquí les comentamos desde 3 parroquias de la diócesis de Jutiapa en 3 perspectivas: la espiritual y el sentido global de cada domingo, la exegética pastoral y la mirada a la realidad social política del país. Si el Evangelio del domingo pasado nos llevó a la casa de una familia disfuncional, pero con un padre a todo dar, imagen del Dios verdadero en el que creyó Jesús, el Evangelio de este domingo nos sitúa en el templo, donde la multitud
escucha con atención a Jesús. Pero, como siempre, las élites de aquella sociedad, representada en los intelectuales, los escribas, en los fanáticos religiosos, los fariseos, pretenden acusarlo de enemigo de la Torá o la ley de Moisés y por tanto enemigo de Dios. Estas élites le cuestionan a Jesús que se ponga del lado de los excluidos y pecadores, esta vez del lado de una mujer a la que ellos mismos usan, explotan y pretenden lapidar. Las élites, como siempre soberbias y arrogantes, condenan y expulsan a los pobres, como vimos estos días en Cayalá, cuando agentes de seguridad de manera agresiva humillaban a unos niños. También persiguen y criminalizan a sus defensores, como hizo el Ministerio Público con Domingo Caal y con tantos otros. Un sistema de justicia que se sirve de las leyes, no para ayudar a que las personas vivan con dignidad, sino para culpabilizar y arrastrar por el suelo al pobre y débil, con el único fin de mantener un régimen de impunidad y de privilegios para unos pocos que se enriquecen a costa de los más empobrecidos. Es alentador ver a Jesús actuando desde su experiencia de Dios, una experiencia que se tradujo en opción por los excluidos y despreciados en aquella sociedad judía, los mendigos, los enfermos, la mujer, los tachados de impuros y herejes y hasta los migrantes. Esa conducta de Jesús es referencia fundamental para la nueva sociedad que hoy queremos forjar en nuestro país, donde haya lugar para todos. Para ello hay que buscar nuevos liderazgos que en sintonía con los pueblos caminemos hacia una Guatemala incluyente, próspera y justa. La conducta de Jesús ante aquella mujer es la compasión liberadora para que reconstruya su vida con la dignidad de persona verdaderamente libre. En esa conducta de Jesús sigue actuando el Dios compasivo y liberador del pueblo. Por tanto, ha de ser la misma actitud de la Iglesia en la Guatemala de hoy, si quiere estar del lado de los pobres y nunca del lado de los corruptos y ladrones que ejercen el poder político y económico humillando a su pueblo. Dios es como una mujer Dios es como una mujer que oye el clamor del pueblo y compartiendo el camino promueve su libertad. Dios es